Seguimos con la jornada. En este caso nos acompaña José Luis Valenciano, arquitecto asesor técnico en Hispalit. Muchos ya conoceréis a Hispalit, seguro. Es arquitecto titulado por la Escuela Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, desde el 2005 hasta hoy. Y bueno, ha venido ejerciendo la profesión de arquitecto de forma liberal en todas facetas de arquitecto, ¿no? En proyectos, direcciones de obra, informes, dictámenes, periciales, tasaciones inmobiliarias, etcétera. Desempeñó también labores de arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Villanueva de Perales, también en Madrid. Y en paralelo, desde 2007 hasta hoy, pues colabora con Hispalit como parte de su departamento técnico, pues especialmente la impartición de competencias, conferencias técnicas, como es el día de hoy, ¿no? Cursos sobre productos y sistemas constructivos en el mundo de la cerámica, que es parte principal, ¿no? De, como los tabiques cerámicos, Silenci, Therapy, seguro que nos presentarás muchos hoy. Y bueno, también imparte jornadas sobre temáticas relacionadas con los productos cerámicos, ¿no? Eficiencia energética, sostenibilidad, y un poco lo que vamos a seguir haciendo hoy. Y bueno, también colabora en la elaboración de documentación gráfica, en los sistemas constructivos, realiza labores de asesoramiento y muchas cosas más. Y bueno, me he quedado sin, sin saliva ya diciendo de todo lo que has hecho. Gracias, Importante, José Luis. gracias a ti. Lo importante no soy yo, sino lo que voy a presentar. Yo estoy aquí en nombre de Hispalit, representando, como bien se ha dicho, hace muchos años ya que colaboro con Hispalit estrechísimamente. Vamos, soy un poco pues, la cara visible en muchos actos como este, donde se, perfecto, donde se trata de divulgar la cerámica, ¿no? Al final, los sistemas constructivos se van creando, cada vez aparecen soluciones más novedosas, muy atractivas, muchas de ellas estupendas, y a veces parece como que la cerámica se queda, tenemos un cliché, un poco un arquetipo de algo tradicional, aburrido, en fin, cualquier calificación incluso poco en la que sale mal parada, y no es verdad. Y una de las labores más importantes que desde Hispalit hacemos, y yo trato de apoyar en ello, es eso, divulgar el uso de la cerámica como un elemento fundamental en nuestra cultura. Nuestras ciudades están plagadas de edificios hechos con ladrillo y con soluciones cerámicas, no solo ladrillo, porque al final Hispalit es la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, pero no solo son ladrillos y tejas, son bovedillas, son adoquines, son, y lo más importante, son sistemas constructivos, porque al final lo que os voy a presentar hoy fundamentalmente son sistemas en los que al final lo importante no es el ladrillo, la teja o lo que sea, sino el sistema en el cual ese elemento individual está introducido en el edificio, ¿no? Y todas las ventajas que ese sistema os puede aportar. Y ya sin más, empiezo con ello, ¿no? Bueno, podríamos hablar de sostenibilidad. Y dice, no, es que el edificio es sostenible. Y dice, bueno, solo faltaría, ¿no? Que hoy en día un edificio no fuera sostenible y no estuviera estupendamente aislado y impermeabilizado y todos los parabienes, ¿no? Bueno, pues eso ya se da por hecho. Dicho esto, bueno, os hemos traído unos decálogo de las razones por las cuales decimos que la cerámica es sostenible. No me voy a entretener en ello, voy directamente al grano, a los sistemas. Voy a empezar a hablaros de fachadas de ladrillo caravista, y en este caso me voy a centrar en esta tipología, porque bien, hay muchos tipos de fachada según el sistema, ¿no? Una fachada confinada, que sería la tradicional, la convencional, y voy a centrarme en la pasante, autoportante o autoportante ventilada, y luego hablaré de termoclinker y de flexbrick como fachadas industrializadas. Bien, si hablamos de la fachada autoportante, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos a la fachada que es la sustitutiva a la fachada convencional de caravista. Es decir, si entendemos una fachada convencional, aquella en la que el medio pie de ladrillo caravista va entregando la carga en los diferentes forjados, ¿no? En la parte superior y parte inferior, y justo en la zona de forjado pues se coloca la plaqueta. Evidentemente eso, salvo en zonas climáticas muy benévolas, prácticamente tenemos ahí un puente térmico que no podemos obviar. Hay que tratarlo y bueno, pues digamos que ese tipo de fachadas siguen siendo vigentes si tratas esos puentes térmicos, de manera que no voy a entrar ahora en ello, pero hay alternativas. Es decir, ¿cómo podemos solucionar de una atacada, de un plumazo, todos esos problemas de ese puente térmico generado en la unión de la piel exterior de fachada, de ese medio pie, con la estructura? Y ahí es donde surge este tipo de fachada, la fachada autoportante. Bueno, ahora sí que luego retrocedo y voy a entrar directamente en esto, que explica un poco el sistema. El medio pie de caravista es pasante completamente, pasa por delante de la estructura, es decir, no entrega la carga en los forjados y gravita sobre sí mismo. Bueno, antes lo hacía también, lo que pasa es que la carga pasaba directamente a través de los forjados, fachada, forjado, fachada, así hasta que llegaba a algún punto.
Esto, como he dicho, gravita sobre sí mismo, pero no levita. En algún punto, evidentemente, esta carga tiene que depositarse, ¿eh? Esos, al final son kilonewton metro lineal que tienen que descansar en la cimentación o en un forjado de planta primera, en un elemento que recoja esa carga lineal. Bien. ¿Y cuál es la sustentación? ¿Cómo se sustenta esta fachada? Pues además de gravitar sobre sí misma, tenemos que evitar que se desplace por efectos de viento, ¿no? Y para eso se colocan estos elementos aquí, estos anclajes, que van anclados a la estructura, tanto a los pilares de fachada como a los forjados, a los frentes de los forjados, y que retienen y evitan que la fachada se desplace de su plano por efecto de viento. Y además es una fábrica armada, tenemos una armadura de tendel, armadura de este tipo, que va embutida dentro del tendel de la fábrica. ¿Cada cuánta frecuencia? ¿Qué cuantía? Bueno, pues eso te lo dice el sistema. Al final esto es un sistema que llamamos fachada de estructura, que se compone de ladrillo cara vista y un sistema llamado GAS, G-H-A-S. GAS quiere decir Gevidrol, que es la empresa que ha patentado y creado ese sistema. Gevidrol Advanced System. Es un sistema, como digo, por el cual, con esos elementos de retención y la armadura de Tendel, consigues una fábrica armada que es capaz de soportar el esfuerzo a viento y además tiene muchas otras ventajas, como por ejemplo las que ya veis aquí, el aislamiento es pasante. Gevidrol, que es lo que estaba diciendo antes, te calcula y te da esos planos de forma gratuita. Tú vas con tu proyecto y dices, oye, quiero proyectar con este tipo de fachada. Y ellos te devuelven unos planos de fachada con los despieces, la cuantía, todos los planos de montaje de este sistema. Como digo, de forma gratuita. El aislamiento es pasante, pasa por delante de la estructura, con lo cual ya hemos eliminado de un plumazo todos los puentes térmicos y además, si queremos, esta fachada puede ser ventilada. Simplemente jugando con la longitud de esos elementos, estas garras, con mayor o menor longitud, conseguimos que haya suficiente espacio incluso para dejar una cámara ventilada, que simplemente practicando unas aberturas en la fachada de ladrillo conseguimos que se produzca el efecto Venturi, la ventilación de la cámara. Y ahora ya sí, bueno, esto es una axonométrica donde se ve mejor lo que estaba explicando en sección, y ahí veis el tema de fachada ventilada o no ventilada. Eso ya es a gusto del proyectista, del arquitecto. Y aquí ya, pues retrocedo a esas imágenes. ¿Veis? Este edificio, por ejemplo, son 13 plantas, si no he contado mal, rápidamente, y tenemos pues las primeras 6, 7, 8 plantas, las que sean, y luego las siguientes 6 más el peto, 7, lo que sean, gravitando sobre este forjado. Por eso hay una junta. Es importante esa junta, claro, donde no hay transmisión de esfuerzos. Es decir, que es una junta donde haya un sellado elástico, que esa fachada no deposite la carga sobre la que viene debajo, porque si no, no habría una interrupción real, ¿no? Y a partir de ahí, pues tú puedes hacer cualquier edificio residencial, este es un centro comercial, cualquier edificio, como digo, no hay limitación. Lo importante es eso, es el concepto de un plumazo solventar tema de puntos térmicos, aparte de otras ventajas que tiene el sistema constructivo en sí. Bien, pasamos a fachadas industrializadas. Y aquí voy a hablar de dos sistemas, sistema termoclinker y sistema flexbrick. En primer lugar, termoclinker, ¿qué es? Es un sistema por el cual sustituimos, aparentemente tú ves una fachada de cara vista convencional, pero no es así. Sustituimos el cara vista por una plaqueta, en este caso la de clinker, cara vista, con un tardosado de aislamiento térmico, de poliestireno destruido. Las dimensiones del panel son las que veis aquí y se fija tanto por adhesivos como mecánicamente mediante espigas o rosetas. Y bueno, podemos jugar con esos espesores de 30 a 120 milímetros, también en función del proyecto y de las necesidades que tengas de aislamiento en cada caso. Y además tiene piezas especiales, piezas de esquina en curva, de dintel, como veis ahí. Y luego puedes jugar, por supuesto, con la tonalidad y color si quieres el ladrillo esmaltado, pues, en fin, eso ya todas las posibilidades que te da el caravista las tienes. Simplemente es decirle al fabricante, en este caso, pues que de toda su gama de productos, cuál es el acabado que quieres y el aparejo que quieres. Eso ya también es una decisión tuya como arquitecto y bueno, pues se establece un diálogo con el industrial, en este caso, La Paloma. Bueno, pues una vez que ya colocas el panel, claro, aquí solo quedan unos elementos que son los alojamientos de las rosetas, ¿no? De las espigas. Y bueno, pues eso es la única parte en la que tienes que colocar la plaqueta de forma manual, porque todo el resto del panel se coloca de una vez. Aquí veis un ejemplo de una fachada de un edificio, antes y después de colocar ese panel, ese sate, porque en el fondo hablamos de un sate, pero sate cerámico, ¿no? Donde veis, aquí se ve bien esto que comentaba de la pieza de esquina, ¿no? Donde no se ve que es un panel, no se ve ese efecto de panel. Si queremos darle aspecto completamente de un caravista convencional, lo podemos hacer, ¿no? Bueno.
Este es otro ejemplo de edificio con ese sistema. Claro, aquí ya como es un panel, las leyes de traba pues desaparecen. Ya no hay esa exigencia de hacer una traba determinada para garantizar la estabilidad de la fábrica. Al final la estabilidad la garantiza el elemento soporte que hay detrás del panel, SATE. Y ya puedes jugar como digo, con el ladrillo colocado en este caso sardinel, sin traba ninguna, y bueno, pues ya digo, ya ahí está la creatividad del arquitecto, ¿no? Y este es un caso que nos gusta mucho exponer porque es una rehabilitación. Este es un edificio en Madrid, en la calle Velázquez, en donde, afortunadamente, digo afortunadamente porque muchas veces se aplica el SATE, cuando se aplica sobre todo en rehabilitación de edificios, se aplica en edificios que no tenían aislamiento, ¿no? Pues, por ejemplo, en Madrid hay muchos barrios enteros construidos en los años 50-60 que no tienen aislamiento, porque era una época en la que no, pues temas económicos obvios, pues no se hacían, o había muchas viviendas que eran de baja calidad en ese sentido, y claro, ahora con los estándares de hoy en día la gente quiere vivir en casas salubres y que sean habitables, ¿no? Entonces hay muchos barrios de Madrid, por ejemplo, imagino que aquí ocurrirá lo mismo, donde se aísla térmicamente con SATE. A mí me da un poco de pena ver edificios o barrios enteros donde eran edificios de ladrillo, modestos, pero con su dignidad. De repente se han convertido aquellos en caja de zapatos grises, donde ha perdido toda la personalidad del barrio, donde no sabes muy bien si de repente, sin darte cuenta, estás en Berlín Oriental y de repente pues has cambiado de ciudad. Es una cosa un poco, a mí me da un poco de pena, ¿no? ¿Y por qué no aplicar o colocar SATES donde respetes ese alma del edificio, ese alma de ese barrio que era un ladrillo caravista? Bueno, y además envejece muy bien, mucho mejor que un SATE de mortero, ¿no? Bueno, pues este es un caso en el que aquí les protegió a los arquitectos o a los propietarios, a todos, la normativa urbanística, en este caso el grado de protección que tenía este edificio, protección 3, es decir, ambiental, y tenías que rehabilitarlo usando ladrillo. Y eso es el resultado del antes y el después. Año 2008, año 2013, se rehabilitó en el 2009, creo que fue algo así. Y en el año 25, no, en el 2012, perdón, se rehabilitó, en el 2012, esto es recién rehabilitado, perdonadme. 2012, bueno, esto, año 25, si pusiéramos una diapositiva al año 2030, que hoy no es posible, pero lo será dentro de 4 años, pues estará exactamente igual que la del 2025-2013, porque el envejecimiento del ladrillo es fantástico. Soluciones como estas, en donde bueno, pues esta piel se ha colocado una traba, pero a sardinel, y donde bueno, pues el edificio además con un ladrillo esmaltado y con estas piezas en curva, ¿no? Estas esquinas curvadas, pues da este aspecto al edificio tan fantástico. Bueno, como digo, el límite lo pone el arquitecto y su creatividad, no la cerámica, ¿eh? Bien, pasamos ahora a los bloques de termoarcilla, ¿no? La termoarcilla es un elemento muy conocido, surgió hace ya muchos años como una opción muy válida para poder generar fachadas con un buen aislamiento térmico desde la propia cerámica, es decir, incluso cuando surgió esta pieza se promovía como para su uso en fachadas de una sola hoja, ¿no? Sin necesidad de colocar aislamiento. Eso ahora no es posible, obviamente, porque las exigencias de aislamiento son mucho mayores, pero como elemento base para esa fachada de varias hojas o de varias capas en donde tengas aislamiento incorporado, pues está muy bien porque, como digo, tiene muy buen comportamiento térmico y además otras ventajas, comportamiento excelente a fuego, mucha inercia térmica, etcétera. Bien, esta es la tradicional. Aparte, han surgido recientemente, en los últimos años, la Eco 1, Eco 3 concretamente, en donde la geometría tradicional de la termoarcilla, la que todos estamos acostumbrados a ver, ha cambiado, pero en pos de una mejora térmica. Es decir, al final esto es un prueba-error, una serie de ensayos en los que esa geometría especial de la pieza hace que se comporte mucho mejor de cara a la transmisión de calor. Y como digo, pues al final la termoarcilla como elemento base de un sistema en donde, bueno, pues o bien con un SATE convencional, con mortero, o un SATE como el que os acabo de explicar con termoclinker, o una fachada ventilada con subestructura metálica o anclajes individuales, consigues fachadas perfectamente válidas, que cumplen código técnico, cumplen, por cierto, el estándar Passive House, estas 4 que os he enseñado, y bueno, son fachadas eficientes y además bueno, pues permiten cualquier tipo de acabado, eso ya lo decide el arquitecto también. Flexbrick. Esto es como un safari, ¿no? Cuando uno va a un safari park y empieza a ver animales, pues yo hago igual. Yo os voy enseñando soluciones y sistemas constructivos non-stop. O sea, esto es así. Me piden que cuente muchas cosas y el tiempo es limitado, así que yo voy y os lo cuento todo y luego ya si tenéis alguna pregunta al final, pues profundizar sobre algo, pues me preguntáis y os oriento. Flexbrick. Este es un sistema que lo hemos englobado porque así se concebió como una fachada, un tipo de fachada industrializada, una celosía de fachada,
pero luego veréis que puede ser otras cosas, ¿no? Se puede convertir, y de hecho esto ha ido surgiendo conforme se ha ido poniendo en el mercado el producto, ¿no? Al final el industrial ha creado este producto pensando en una utilidad y luego el arquitecto, su imaginación, sus ganas de descubrir, su inquietud, ha ido buscándole otras utilidades y cuando el sistema es bueno y además cae en manos de alguien que tiene inquietud, pues se puede hasta mejorar, ¿no? Y eso es una cosa que, por ejemplo, lo comentaban el otro día en una conferencia, que no voy a comentar ahora, no viene el caso, pero el padre de la criatura de Vicente Sarrablo, de este sistema de FlexBlade, pues lo comentaba con orgullo, ¿no? Cómo su sistema pues, ha ido mejorando en manos de arquitectos que han ido proponiéndole cosas para investigar y para innovar. Bien, es un sistema de piezas cerámicas introducidas dentro de un tejido metálico, es una malla, una urdimbre metálica, en donde esas piezas van encajándose y además pueden hacerlo de la manera que queramos, es decir, aquí en forma de damero, ¿no? O podríamos jugar con otro aparejo diferente, incluso podríamos jugar con la tonalidad, incluso podríamos jugar hasta con la volumetría de las piezas, quiero decir, que luego os voy a enseñar un edificio en el que esta pieza no es un paralelepípedo, sino que es una pieza en forma de L, porque el arquitecto vio ahí la posibilidad de generar unas sombras, unos juegos de luces y sombras muy atractivos, ¿no? Y bueno, pues estas telas cerámicas pues se descuelgan, ¿no? Esto es lo que os comentaba, ¿no? Este edificio que, por cierto, está aquí, en Barcelona. Estas piezas, no sé si se ve, pero bueno, tienen forma de L y, claro, genera unos juegos de sombras muy atractivos. Aparte de la tonalidad la propia pieza cerámica, ¿no? que va componiendo de forma casi casual y aleatoria pues una tonalidad general muy atractiva, ¿no? Bueno, en este edificio la piel era la fachada, pero también, de repente, en un momento dado, se convierte en celosía de cubierta. Este es otro edificio. Este es no se ve porque se ha cortado, creo, pero se vería abajo el título de la ubicación. Está en Montpellier. Los arquitectos, en fin, todo, aunque no se ve aquí, pero aparece. No, está aquí, perdón, está aquí. Bueno, es un edificio de aparcamientos, donde además de la necesidad, los arquitectos hicieron virtud, porque, claro, un aparcamiento necesita ventilación, y qué mejor forma de ventilar que una celosía, y además si esa celosía, en lugar de ser una cosa anodina, es una cosa como esta, ¿no? Una fachada tan estupenda y tan dinámica y tan bonita, pues desde luego, ¿quién diría que eso es un aparcamiento, ¿no? Lo ves así, y dices, pues te imaginas un edificio tecnológico, no sé, algo y sorprende, ¿no? Y esto lo hace la buena arquitectura. Esto enlaza con lo que he dicho al principio, ¿no? Dice, la cerámica, nada, aburrido, tradicional. No es así. No es así. Ni mucho menos. Otro ejemplo de cómo usar de manera alternativa este sistema, ¿no? Esto es un pavimento en Toulouse, en donde esto no se podría haber hecho con adoquines. Sin embargo, con estas mallas colocadas, extendidas en el pavimento, de tal manera que esto es en la colocación, luego la hierba va creciendo en los vacíos y va generando este espacio, este aspecto tan bucólico, ¿no? Como veis ahí, cuando es otoño, pues tan atractivo, ¿no? Bueno, pues lo que era una fachada se convirtió en una celosía de cubierta y luego en un pavimento, en fin. Otro sistema, MAPS. Esto es un panel de ladrillo trasdosado con aislamiento térmico. En este caso el trasdosado está formado por poliuretano y en el perímetro lana mineral para tener una buena clasificación a fuego. Claro, al final tienes que evitar que el poliuretano esté en contacto con la llama, por lo tanto lo forras con lana mineral y de esa manera pues confinas el poliuretano y es perfectamente colocable e implementable en cualquier fachada. Y aquí lo mismo, puedes jugar con el aparejo. Igual que en este otro sistema, muro brick, donde es un panel de ladrillo trasdosado con hormigón, en este caso, hormigón que puede o no ser, o puede no tener incorporado el aislamiento térmico. Eso ya es una cuestión de fabricación. Cuando se fabrica el muro de hormigón que trasdosa este ladrillo, esta plaqueta, puedes instalarle o no dentro un alma de aislamiento térmico. Lo mismo, se puede jugar con el aparejo, con la colocación, etcétera. Y luego tenemos, voy a ir un poco rápido porque me quedan 2 minutillos, tenemos el sistema que veis aquí de placas cerámica pretensada. Es una alternativa a la placa pretensada de alveolar de hormigón, con la ventaja de que salvando las mismas luces, soportando las mismas cargas, tiene una mayor ligereza, un mejor comportamiento hidrotérmico, mayor inercia térmica que el hormigón, etcétera. Bien, sí, perdón. Cubierta microventilada. Bueno, la cubierta microventilada es un sistema, no voy a entrar en profundidad, pero simplemente lo que queremos es concienciar
que una cubierta de teja cerámica no debe ser teja más mortero, sino teja introducida dentro de un sistema. Vuelvo a nombrar la palabra sistema, ¿no? Sistema constructivo, de tal manera que la teja, sea curva, sea plana, sea una teja mixta, con sus consiguientes rastreles primarios, secundarios, membranas que permiten impermeabilizar en la parte superior y transpirar en la parte inferior, rastrel de cumbrera, etcétera, 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 consigues un sistema. Al final, un sistema que es seguro y que es fiable. Si además jugamos con la introducción de este tipo de tejas fotovoltaicas, que tienen la misma modulación que la propia teja de cada fabricante, porque esta teja fotovoltaica se vende con este tipo de teja, porque tiene la misma modulación, ¿no? Y de esa manera encaja perfectamente de una forma completamente integrada, estética y funcionalmente. Otros fabricantes con otros modelos de teja fotovoltaica también cumpliendo la misma modulación que la teja, digamos, cerámica convencional. Y por último, ya contar muy rápidamente Muralit. Muralit es una evolución del ladrillo gran formato, en donde se pretende solucionar de un plumazo el tema de las rozas. La cuestión de las rozas, practicando unos orificios, unas perforaciones en la pieza. Bueno, no son perforaciones porque se fabrican, se generan en la propia extrusión de la pieza, ¿no? Y esas perforaciones, esas canalizaciones, que no me salía la palabra, permiten alojar en su interior las instalaciones de telecomunicaciones y electricidad. De tal manera que la pieza viene marcada con unas estrías más anchas donde está la canalización, para que el operario, el albañil, claro, cuando coloca la pieza, sepa dónde está y las haga coincidir en la misma vertical. De tal manera que con una mínima cantidad de rozas tú colocas mecanismos, registros y ya con eso lo solucionas. ¿Que no tienes falso techo? No pasa nada, giras la pieza a 90 grados, como es en este caso, y ya consigues repartir por el perímetro. Y poco más. Nada que decir de la durabilidad. La vida útil de la cerámica son 150 años, eso lo dice la DAP. Tenemos en el programa global EPD de AENOR todas nuestras DAP, aparte de las certificaciones sectoriales de Verde, LED y BREEAM, y bueno, por supuesto nuestra biblioteca BIM, que está en la página web de Hispalit y que está a vuestra disposición a través de BINObject, de Hispalit, os dan un link a BINObject, y si no en BINObject mismamente, pues ahí lo tenéis. Poco más, siento la velocidad, pero es que ya digo, tenía mucho que contar y poco tiempo. Bueno, pues nada más, luego si queréis alguna cuestión, alguna pregunta, cualquier comentario, pues al final, ¿no? A la 1:30 es el... A la una, pues a la una. Si no se retrasa. Muy bien. Muchísimas gracias, José Luis. Me encanta ver un poco como a un producto tan tradicional, vamos a decirlo así, sí, déjala ahí mismo. No paráis de darle vueltas y vueltas, y cada vez, cada nueva solución que has ido presentando era dándole una vuelta más de rosca al asunto, ¿no? Y buscando facilidades para el arquitecto y puntos en los que al final, como el FlexBricks ese que has enseñado, ¿no? Que al final era para una función y luego el arquitecto ve otra, o ve algo como para hacer un arte o hacer algo más artístico, incluso como has enseñado en las fotografías. Me gusta mucho la solución del termoclinker, eso la veo muy, muy bien pensada para el mundo de industrialización y todo lo demás. Y las importancias de los anclajes, que creo que le has dado hasta poca importancia, creo que tienen muchísima más importancia, ¿no? Y sí, sí, y aislamientos corridos, que es súper importante en ese tipo de soluciones autoportantes. Y bueno, no sé más, porque el tema del Maps y el Murobrick y todo esto también me parecen muy interesantes, ¿no? Como una solución, la vuelta de tuerca hasta que les vais dando a la solución para que cada vez incorpore más elementos de golpe, ¿no? Que es lo que al final se basa la industrialización, ¿no? En evitar pues tiempo en obra, y que se haga más tiempo prefabricado y que llegue ya medio hecho al asunto, ¿no? Y el tema de las tejas solares también me ha gustado bastante, porque es un poco lo que decíamos un poco todos, ¿no? Que la modularidad es un punto súper importante. Si vendéis unas tejas y luego tienen las placas solares que no coinciden, bueno, está muy bien pensado. Sí, sí, sí. Claro. Eh, Sí, además, lo que es las formas, dijéramos, las dimensiones, sí que se van equiparando a nivel europeo, están mucho más avanzados que nosotros. Te vas a Francia y todas las medidas están estandarizadas. Aquí aún vamos un poco más a lo loco en ese sentido de la modularidad, pero poco a poco nos vamos metiendo en el mismo río, ¿no? De hacer que esa modularidad sea cada vez más exacta, dijéramos, o más precisa, para que todo vaya coincidiendo en muchos proyectos, y el mismo producto tuyo no tenga que cambiar el proyecto porque ya sea, dijéramos, compatible en ese formato, ¿no? Y bueno, sin más, seguimos con la próxima jornada. Muchas gracias, José Luis.